paso ya. Bueno, bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar rápido, como ya llevamos ciertos retrasos, sobre todo las participantes de la caravana tienen un programa así más ajustado para no acumular retrasos, ¿vale? Bueno, explicar primero el acto, ¿no? Un poco el contexto y demás, y ya después pasamos a varias intervenciones que estaban previstas, ¿no? Hoy es 18 de julio de 2019. Este día solemos recordar el triste golpe de Estado fascista y franquista. No es la primera vez que se hace este acto, se ha hecho en ocasiones anteriores, a veces el 18 de julio, otras el 14 de junio, ¿vale? Y este año surgió la posibilidad de que la caravana Abriendo Fronteras, que va a estar todo el día en Jerez haciendo actividades, se parara, por decirlo así, o se incorporara, mejor dicho, a esta actividad, ¿no? Porque no tiene sentido que estemos luchando por un mundo sin fronteras, luchando por el antirracismo y no recordar al antifascismo o no recordar al fascismo, ¿vale? Entonces, en cuanto lo hablamos con las compañeras primero de la provincia de Cádiz y después con la caravana, pues lo vieron claro, ¿no? Lo vieron del tirón, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo para las personas así más locales que no sepan un poco de qué va, la caravana es una iniciativa de todo el Estado español, incluso internacional, que está recorriendo la frontera sur este año y están denunciando las violaciones de los derechos humanos, la realidad de las personas migrantes, etcétera, ¿no? Y hoy, pues, llevan toda la etapa en Jerez, ¿vale? Entonces, sin alargarme mucho más, el acto que está previsto es una primera parte que protagoniza la Asociación de Familiares, una segunda intervención del grupo memorialista de Jerez, ¿no? que también se adhirió al acto y quiere leer su propio comunicado, y después al final le damos el paso a las compañeras de la caravana, con un especial protagonismo de las compañeras y compañeros que vienen de Italia de Carovane Migranti, ¿no? Que tienen también muchas tablas con el tema del antifascismo, ¿no? Os imagináis incluso las situaciones actuales, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, pues, paso. Buenas tardes. Ahora que ya consigo sentarme, me levantáis. Esto es así. Bien, pues quiero daros la bienvenida a este acto en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos por la Recuperación de la Memoria Histórica de Jerez. Este es un acto que solemos celebrar todos los años para repudiar ese golpe sangriento, ese golpe de Estado sangriento que dieron hace 83 años ahora, y para también fundamentalmente tener un recuerdo para todas esas víctimas, fundamentalmente para los asesinados a causa de la represión que hubo tras el golpe. Hemos elegido, o se ha elegido este parque porque es el único sitio de Jerez donde hasta ahora mismo tenemos las esperanzas de que se encuentran varias de las fosas en donde fueron arrojados los cuerpos. Los fusilaban en una tapia que hay aquí detrás y se lo traían aquí a extramuros del cementerio y aquí los tiraban. Y quiero decir que mientras que todas estas víctimas están aquí abajo en un boquete sin nombre, el que presidió todas esas matanzas, el que mandaba a los asesinos, está ahora mismo enterrado en el primer patio del cementerio de Jerez, con una lápida muy grande en donde están escritos todos sus honores. Si es que es de honor haber matado o haber mandado matar a tanta gente. Bien, pues mientras que este señor está en el hospital allí, nosotros estamos aquí. Y todo esto viene porque en esa famosa transición que dice que es modélica porque es modélica para ellos, claro. Esa transición que yo no voy a comentarlo ahora qué me parece porque no es el momento. En esa transición se pidió libertad. Nosotros recuerdo que pedimos libertad, pero se nos olvidó pedir justicia. Y libertad sin justicia no es libertad.
Como no pedimos justicia, pues no nos la dieron. Entonces, incluso hubo un chantaje y te decían, ¿queréis libertad? Olvidaros de la justicia. Ley de punto final. Aquí no se le va a buscar a nadie las cosas que ha hecho. Lo que hicieron, lo hicieron. Y nosotros, o no nosotros, sino los que firmaron aquel pacto, pues decidieron que era preferible la libertad a la justicia. Bien, pues así estamos. Y ahora viniendo yo para acá, estaba pensando, digo, oye, la guerra la ganaron 4 estamentos fundamentalmente, ¿no? La ganó el rey, bueno, diréis, el rey no estaba, sí, la ganó Franco, pero nos dejó al rey, ¿verdad? Y dijeron, ¿queréis libertad? El rey que yo he puesto, si no tenéis al rey no va a haber libertad. Y entonces, pues, la ganaron ellos, la ganó el ejército, por supuesto, la ganó también el gran capital, que fueron los que financiaron todo el golpe, los que se beneficiaron muchísimo de esa dictadura, y por supuesto la Iglesia Católica fue uno de los grandes beneficiarios de ese golpe de Estado y de esos 40 años de dictadura. Y entonces pensaba yo, oye, ahora que hay una crisis muy grande, pues están recortando los salarios, la seguridad social, están recortando en educación, están recortando en bienestar social, están recortando en pensiones. Oye, pero a la familia real le han subido el presupuesto. Es que al ejército le han subido el presupuesto. Y es que el gran capital sigue ganando mucho dinero. Y por supuesto la Iglesia Católica sigue recibiendo, se calcula que unos 11.000 millones de euros al año del Estado. Oye, quiere decir que la guerra la siguen ganando los mismos. Y la guerra la seguimos perdiendo los mismos. Ha pasado 83 años y seguimos igual. Ellos nos ganan todas las guerras y nosotros perdemos todas las guerras. Por eso el hecho de estar aquí no solamente tiene que servir para conmemorar aquella efeméride, no. Tiene que servir para pensar que hoy en día seguimos igual, que hoy en día, aunque la guerra es diferente, el pueblo sigue perdiendo las batallas. El pueblo es el que está pagándolo siempre todo. Y esos 4 estamentos son los que siempre se benefician de lo demás. Con esto yo voy a dar paso a Amaro de la calle García, que va a leer un manifiesto que se ha aprobado por parte de la asociación. Señores, buenas tardes. Agradecer vuestra asistencia a los que vienen de lejos. Bienvenidos a Jerez y bienvenidos a este acto. Gracias. Manifiesto del acto del 18 de julio de 2019 en honor a las víctimas de la guerra civil, más bajito por favor, y la posterior dictadura franquista. 40 años tuvo el franquismo para justificar su golpe de estados. 40 años para culpar a la víctima, la República, de ese sangriento golpe militar. 40 años para exterminar a todos sus enemigos. 40 años para que medraran los fascistas al amparo del régimen. Todo golpista alude a la salvación de la patria para justificar sus crímenes. Nunca dice los miserables motivos que los llevó a sembrar el terror y la muerte de esa misma patria a la que dice salvar. No nos olvidemos de que la patria es el último reducto de los canallas. Luego, tras la fraudulenta transición, llegó una supuesta democracia que 45 años no ha sido capaz de desbaratar la coartada de los golpistas. Ningún gobierno de la democracia ha sido capaz de condenar el golpe militar. Ninguno ha salido al paso para defender a una república y a unos trabajadores víctimas de los fascistas y de la oligarquía española. Todavía estamos esperando que algún dirigente tenga el coraje de, no ya de condenar, sino de tan siquiera cuestionar ese episodio de nuestra historia que tanta sangre obrera e intelectual vertió sobre nuestro suelo.
La Iglesia no ha tenido en todo este tiempo la dignidad de pedir perdón por su apoyo al golpe, por decir que era una santa cruzada, por participar en el genocidio posterior a la guerra. Una Iglesia que pide pasar página porque le conviene, mientras santifica y continúa santificando a sus caídos fascistas. Esta actitud, tanto de los diferentes gobiernos como de la Iglesia, no les causa el más mínimo sonrojo. Incluso algunos políticos se atreven a continuar sosteniendo que la República fue causante de la guerra civil. De hecho, en las escuelas continúa dividiendo este periodo, República y Guerra Civil, por un lado, y dictadura por otro. Como si la República hubiera traído la guerra y la solución hubiera sido la dictadura. Cuando es totalmente lo contrario. La dictadura fue la consecuencia de la guerra. Y lo que aún es peor, en la escuela apenas se dedica tiempo a este periodo, y así lo condenan al ostracismo. En la reivindicación de las víctimas aún nos mantenemos igual que durante la dictadura. El IBEX 35 sigue en manos de los cachorros del régimen. Muchos partidos que dicen democráticos amparan en sus filas a los elementos más reaccionarios. La transición pudo haber traído la libertad, pero nunca quiso saber nada de la justicia, con una ley de punto final que mantenía a los fascistas en sus puestos de poder y a los muertos republicanos en las cunetas, en las fosas comunes. Tras muchos años de lucha, las asociaciones memorialistas y los familiares de los asesinados han luchado contra todo tipo de inconvenientes, sobre todo de las instituciones políticas y judiciales, para que la amnesia en la que se quieren sumir al pueblo se convierta en la esperanza de que algún día, no muy lejano, se consiga hacer justicia y se aclare la magnitud de la masacre cometida tras la guerra civil. No pedimos venganza, ya es muy tarde para ello, y además al pueblo se le está vetada este tipo de justicia, es que los asesinos sean identificados. Solo exigimos encontrar a nuestros familiares y darle una digna sepultura. Pedimos algo tan justo como que se aclare este periodo de nuestra historia, que aún nos mantiene en la oscuridad a causa del fascismo. Sigue poderoso en nuestra sociedad. Y no lo hacemos para restituir la dignidad de los asesinados y represaliados, sino por nuestra propia dignidad. Porque los que mueren o son perseguidos a causa de sus ideales de libertad y justicia nunca perdieron la dignidad. Somos nosotros los que no la tenemos, si no reivindicamos en su memoria y obligamos a que se les ponga un lugar al que se merecen por su lucha. Una de las justificaciones que usan los fascistas cuando se ven acorralados es que aquello fue asunto de la guerra, que la guerra trae estas violencias, pero se les olvida que ellos fueron los causantes de esa guerra, que en el caso de Jerez la guerra no existió, que aquí solo hubo represión en nombre y apellido, con miles de represaliados. Entre las víctimas contamos con el que fuera el último alcalde de la República, Antonio Oliver Villanueva, que tuvo la nobleza de entregar al ayuntamiento al marqués de Casarizón, para que no hubiera derramamiento de sangre en Jerez. La respuesta a su loable gesto fue su fusilamiento, días después por orden del mismo marqués de Arizona. Este militar fascista y asesino aún tiene una lápida laudatoria en el cementerio de la ciudad, en la que se da cuenta de sus lamentables éxitos. Luchemos, porque si nosotros no peleamos, nadie, y menos el gobierno de derecha que manda Andalucía, va a reivindicar la memoria de tantas víctimas de la intolerancia y el fascismo. Luchemos para que en esta tierra nunca tenga que padecer otro genocidio como el acaecido en el siglo pasado. Luchemos porque es el pueblo el que debe exigir una justicia que los poderosos siempre negarán. Luchemos por la guerra civil y la represión entre a formar parte de las materias educativas y nuestros jóvenes conozcan la verdadera historia del fascismo. Verdad, justicia y reparación. Gracias.
Bien, continuemos, que hay todavía muchas intervenciones. Y va a tomar la palabra José Manuel Mateo García, que nos va a leer un poema, según dice él, cortito. Este poema es de Pablo Neruda. Me he tomado la licencia de cambiar un par de nombres, porque este poema se puede extrapolar a cualquier fascista, a cualquier genocida que ha habido en este mundo, que lo hay y que seguramente lo habrá, por desgracia. Estos versos comienzan así. Horademos a Franco el furioso, a verso limpio y corazón certero. Así pues, decidí que falleciera Nixon y Franco de un disparo justiciero. Puse tercetos en mi cartuchera y por los tribunales venideros, abriendo puertas, cruzando fronteras, recluté hombres callados y severos, caídos en sangrientas primaveras. Bien. Ahora yo quería recitar un par de poemas también cortitos. Uno de ellos es de Rafael Alberti, que lo escribió cerca de la noche en que se acabó la guerra, y es una reivindicación a la cultura en contra de la violencia. Y dice: cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre se siente que palpita solamente la rabia, y en los tuétanos tiemblan despabilado el odio, y en las médulas arden continua la venganza, las palabras entonces no sirven, son palabras, balas, balas, manifiestos escritos, comentarios, discursos, humareas perdidas, neblinas estancadas. Qué dolor de papeles que han de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Balas, balas. Ahora siento lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. Balas, balas, siento esta noche herida de muerte las palabras. El dictador en el poder. Un escritor que a los de mi generación nos trae, quizás ya la gente no lo conozca, pero a nuestra generación fue un poeta maldito, un poeta que incluso le dijeron que no era un poeta. Me refiero a León Felipe. Los jóvenes, si no lo conocéis, conocedlo. Y dijo: la verdad es que cuando Franco, el sapo iscariote ladrón, con su gran escuadrón de cardenales y banqueros, se atrevió a decir que la guerra española era una cruzada religiosa y que Dios estaba con ellos, al poeta le entraron unas ganas irrefrenables de blasfemar, porque fue aquella la gran bufonada teológica donde los gángsters y los clowns del mundo se repartieron a Dios, como se habían repartido la ambición y las plumas estilográficas para escribir las leyes y el decálogo del mundo venidero. Chamberlain tenía un Dios para que le abriese el paraguas, Churchill otro para que le encendiese el cigarro, Hitler el suyo para que le recortase el bigotito. A Franco, uno especial, le está limpiando las botas todavía con la venia y la bula del santo pontífice. Todos los espías, todos los traficantes de pólvora y todos los canallas del mundo llevaban a Dios en su bolsillo. Todos tenían su Dios, todos. El escarnio y la ignominia, el crimen, la cobardía y la injusticia, las babas y la sombra. Solo los republicanos españoles no teníamos Dios.
Ahora vamos a hacer, ¿quién lo controla? Un minuto de silencio. Vale, pues un minuto de silencio en memorias de las víctimas. A continuación vamos a hacer una ofrenda floral. Por ahí hay mucha gente que tiene unos claveles rojos. Y mientras tanto va a sonar una canción justo de Rosalén. La Asociación de Familiares y Amigos apoya por un mundo sin fronteras. Gracias. Todos los jueves del año a las 11 de la mañana, junto a la de lo que hoy plaza conocemos de como Mayo, racismo y odio a la inmigración. Sabemos que el dictador Primo de Rivera, que ahora preside nuestra Plaza del Arenal y que acunó a los generales golpistas, que luego cometieron el genocidio de más de 100.000 personas, inocentes que aún yacen en fosas y cunetas, utilizó armas químicas contra la población del Rif, y que ese mismo impulso genocida está en la raíz de la política de exterminio que los fascistas desarrollaron en Jerez, sobre todo en 1936 y 1939. El odio, la violencia, el racismo, el exterminio de los otros son las señas de identidad del fascismo y del franquismo en sus distintas caras. En Jerez lo sabemos muy bien. Por eso apoyamos esta caravana Abriendo Fronteras 2019 y por eso estamos aquí, una vez más, para exigir que se excave este antiguo cementerio municipal de Santo Domingo hasta que aparezcan los restos de nuestros seres queridos que fueron asesinados por Franco y sus inhumanos secuaces. Por la verdad, por la justicia, por la reparación del inmenso daño causado, frente a los nuevos racismos y xenofobias asesinas de seres humanos inocentes, a favor de la libertad y de la humanidad y de los derechos humanos de todos y todas. Compañeros y compañeras, un abrazo solidario. Sigamos adelante. Ana Enamorado de la caravana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre, como ya lo dijeron, soy Ana Enamorado, soy hondureña, vengo de parte del movimiento migrante mesoamericano, invitada por la caravana migrante. Soy madre de Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido en México desde hace 9 años y medio. Estamos en esta lucha, estamos en esta búsqueda. En México también sabemos que hay una guerra no declarada. Están asesinando a nuestros migrantes, están asesinando a nuestros hijos e hijas. Cada día esto no se detiene. Entonces nosotros no nos cansamos de exigir verdad, justicia, reparación y no repetición.
Eso es lo que exigimos. No podemos permitir que estas masacres se siga repitiendo. Vamos a luchar entre todos a nivel mundial, porque un día vamos a lograr que esto se detenga, pero esta lucha es nuestra, como bien lo acaban de mencionar los compañeros. No hay autoridad que le interese esta situación. Nuestro dolor es fuerte, las familias que estamos aquí lo sabemos, que es algo que mata, que nos va matando lentamente, pero nosotros no nos vamos a cansar de luchar, de gritar a los cuatro vientos que queremos verdad, queremos saber qué ha pasado con nuestros hijos, y los responsables de esto tienen que pagar. En México han habido muchas masacres. Sabemos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no nos quieren decir la verdad. También tenemos 72 migrantes asesinados en el estado más violento de México, que es Tamaulipas. En este mes de agosto se van a cumplir 9 años y que nadie quiere dar la cara por esta masacre. Y también tenemos en el mismo año 49 migrantes asesinados, que se encontraron los torsos de ellos. Tampoco hay justicia por todo esto. Pero nosotros, las madres, padres, hermanos, hijos, vamos a seguir luchando hasta lograr que estas personas, que esta gente que de verdad es inhumana, no se les puede llamar seres humanos, paguen, que vayan a la cárcel. Y yo los invito a unirnos siempre, a unir fuerzas, a unirnos en esta lucha, porque eso es lo único que nos va a ayudar para salir adelante. Muchísimas gracias. Caravana Abriendo Fronteras se une al dolor de todas estas personas que han perdido familiares en todas las circunstancias, y no solo tenemos fosas aquí, las hay en el Mediterráneo, las hay en el desierto, las hay en los montes, en todo el mundo. Va a haber una pequeña performance allí atrás que representa pues los nadie, los que no tienen rostro o los que no tienen nombre o los que solo tienen una mochila o un zapato. Está aquí atrás, entonces os voy a pedir que os coloquéis en forma de U todo alrededor del perímetro que está señalizado y vamos a ver qué pasa. Si os podéis sentar para que se pueda ver mejor. Conocer lo que ocurrió, conocer nuestro pasado, restaurar la dignidad y devolver la voz a aquellos que silenciaron. Savoir ce qui s'est passé, connaître notre passé, rendre la dignité et la voix à ceux qu'ils ont fait taire. معرفة الماضي ومعرفة أجدادنا ويجب علينا أن لا ننسى من ذكرياتنا وأن نبني حياة شريفة وكريمة ونعيد الصوت لأناس الذين مكثوا صادقين على التاريخ. يمسنا من يعذون يمسنا ونزلوا للنور يترد شنعة وذم يترد تمشي
تمشي يمني سقارا. Conoscere ciò che accade, conoscere il nostro passato, restituire la dignità e ridare la voce a coloro che credono che sia tacere. Que no lo entendía. Ojalá nunca más tengamos que elegir entre el olvido y la memoria. Espérons que plus jamais nous n'aurons à choisir entre l'oubli et la mémoire. أنا نبدأ الذاكرة بين المنسي والذاكرة نسوتار من يعم صفنزار غانغاني خضار جارتة توت ذو شعور ورخسي. Che mai più dobbiamo scegliere tra l'oblio e la memoria. Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá. Mon silence ne me protège pas. Ton silence ne te protégera pas. سكوتي لا يحميني وسكوتك لا يحميك. أسوت مينو وارخفي سرقي أسوت منش وارخفي كسي. Il mio silenzio non mi ha protetto, il tuo silenzio non ti proteggerà. «40 años para alquilar la otra historia, que quedó en las cunetas de las carreteras y de la memoria». « 40 ans pour annuler l'autre histoire. L'histoire qui est restée dans les oubliettes de la mémoire. 40 عاما لأصبح التاريخ الطريق الذي بقي في ذاكرتنا دائما. كرادي سكوسا حمامز المسحنا أنفروي مشى ينفروي واري محي. Anni per annientare l'altra storia che è rimasta sul ciglio delle strade e ai margini della memoria. El olvido está lleno de memoria.
La mémoire persiste dans l'oubli. المسيح مليء بذاكرتنا. فتوس وارتنقا زروي. L'oblio è pieno di memoria. La memoria social y colectiva se construye con cientos, miles de memorias individuales salvadas del olvido. Nous construisons la mémoire sociale et collective avec des centaines, avec des milliers de mémoires individuelles sauvées de l'oubli. نبني ذاكرتنا الاجتماعية نبني ذاكرتنا الاجتماعية والجماعية بواسطة مئات الآلاف الأشخاص في ذاكرتنا النفسية. أمزروا النغت قعاد مني كين خروروف مني وريت والتور. La memoria sociale e collettiva si costruisce con 100, 1000 memorie individuali salvate dall'oblio. Porque no se muere del todo cuando el tiempo espolvorea silencio sobre las heridas letales de cuerpos abandonados. Les corps abandonnés ne meurent pas totalement quand le silence recouvre leur mortelle blessure. الأجساد مفقودة لا الأجساد مفقودة لا تموت بالزمن الذي يتلاشى. وخات حسمت تومي رزال أمزروي وارد تو. Affinché non si muoia del tutto quando il tempo sparge il silenzio sulle ferite mortali dei corpi abbandonati. La lucha de las personas contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. La lutte que nous menons contre le pouvoir est celle de la mémoire contre l'oubli. كفاح الرجال ضد الذاكرة الناسية. كفاح الرجال ضد السلطة وكفاح الذاكرة
المعمل التاريخ المنسي. أمن غي إنتك تسمى تني إنتكم ثروي أكثرتوه. La lotta delle persone contro il potere e la lotta della memoria contro l'oblio. Aún queda pendiente el abrazo en el lugar preciso de la cicatriz. À l'endroit précis de la blessure, on attend. Sin pan y trabajar. Sin pan y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Y ayúdale a crecer, igual al socialismo que tenemos que hacer, igual al socialismo que tenemos que hacer. Hoy están a flor de nuestras pieles para formar un bosque sobre el mar. La vida es implacable con el hombre, la historia no se puede parar. La vida es implacable con el hombre, la historia no se puede parar. Ayúdale a crecer, igual al socialismo que tenemos que hacer, igual al socialismo.